Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó la vida por una razón. Y esa razón era salvar a nuestro país y devolver la grandeza a Estados Unidos. Y ahora vamos a completar esa misión juntos. Vamos a completar esa misión. En enero, Donald Trump se convertirá en el primer presidente condenado de la historia de Estados Unidos y el primero en 100 años que regresa al poder después de ser derrotado. Repasemos los resultados. Trump ha obtenido 277 votos electorales, superando la línea de los 270 necesarios para gobernar y muy por encima de los 226 que ha logrado Kamala Harris. El candidato republicano ya ha ganado en la mayoría de los llamados estados bisagra como Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin y Pensilvania, decisivo en estos comicios. Los tres restantes, Arizona, Michigan y Nevada, aún no han concluido el recuento, pero Trump va en cabeza. Harris sí ha mantenido bastiones demócratas de la costa oeste como Washington, Oregón y California, el más poblado del país y por ello el que más votos da. Pero no lo suficientes porque Trump ha vuelto a hacer historia en todos los sentidos. Tampoco antes había ganado en número de votos. Esta vez ha logrado sumar 71 millones de apoyos frente a los 66 de Harris, aunque ambos pierden votos porque han votado 20 millones de personas menos que en 2020. Los republicanos pierden 3 millones y los demócratas casi 16. Pero mirad lo que ha pasado. No es una locura, decía Trump en el discurso de la victoria. Los estadounidenses no solo elegían presidente este martes, también se renovaban los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara Alta, es decir, 34 senadores. Con más malas noticias para los demócratas, pierden su precaria mayoría en el Senado y todo apunta a que los republicanos mantendrán el control del Congreso. Hoy analizamos unas elecciones clave para los derechos de las mujeres, los impuestos o los migrantes. Para la guerra en Europa y en Oriente Próximo. Para la economía mundial. Para el futuro de la democracia en el globo. Y lo hacemos con un plantel de lujo. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Pues nos acompaña Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y experta en relaciones internacionales, a la que conocéis bien porque ha estado por estos lares más veces. Ruth, crudos días. Hola, crudos días, muy crudos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que estáis viendo, que ha ganado otra vez Donald Trump y lo ha ganado además de calle. Ha ganado ya no solo el colegio electoral, sino también el voto popular, que esto es inédito. Es inédito desde hace un montón de años, que no ganaba, desde el 2004 creo que no ganaba un presidente republicano el voto popular en Estados Unidos. Y esto, siendo optimistas, ¿no? Comentábamos estos días que siendo optimistas, bueno, por lo menos ahora coincide el colegio electoral con el voto popular, que era algo que no coincidía y que pues algunos ponían en cuestión, ¿no? el sistema americano en ese sentido, porque obviamente los demócratas sacaban más voto popular y sacaban menos representantes para el colegio electoral. Y te quería decir, has dicho, ha matado al Partido Demócrata, pero también al Partido Republicano. El sistema político norteamericano ahora mismo, el sistema de partidos, está destruido. Tienen que reconstruirse los dos grandes partidos. Probablemente del republicano saldrá algo así como el MAGA. Y los demócratas van a tener que replantearse mucho su programa político y sus propuestas para el país. ¿Y cómo ha podido arrasar si las encuestas decían que estaban mucho más justos los resultados? Porque la demoscopia no es una ciencia exacta. No, ya estamos viendo. y porque la estrategia de campaña de Kamala Harris ha sido un error. Sí, luego supongo que hablaremos de ello. Porque la candidata solo llevaba 3 meses y no era muy conocida. Porque Donald Trump llevaba muchos años, ya 4 años, preparando el desembarco. Hay muchos factores que están operando ahí y porque la sociología de Estados Unidos no ha sido bien entendida por el Partido Demócrata. Y ahora lo analizamos todo eso contigo y con el resto de miembros de la mesa. Sí, también nos acompaña Daniel Galvalici, que es periodista y politólogo. Conoce bien Estados Unidos, donde estuvo becado en el Departamento de Estado, por lo que conoce el sistema estadounidense desde dentro. Daniel, un primer análisis. Buenas tardes. Bueno, yo creo que ha triunfado también un poco la batalla cultural, ¿no? Ha calado durante muchos años, esto lleva un proceso de
casi una década. Aquí ahora se habla mucho en España bulos y las fake news y etcétera, pero bueno, desde allí está ocurriendo hace ya una década y ha calado. ¿Por qué lo digo? Muchos especialistas señalan también de que en estas elecciones, a diferencia de las de 2020, no ha primado lo que es un poco la política de identidad, ¿no? Lo de las identidades. De hecho, Kamala no hacía gala de ser la primera presidenta mujer o de ser la primera racializada, y creo que si se observan los números es impresionante lo que ha ocurrido ahora con la brecha de género. Cuando se ven los datos de los afroamericanos y de los grupos hispanos y asiáticos, allí donde ha perdido el Partido Demócrata votos es en los grupos de hombres y sobre todo menores de 50 años. Y desde West Palm Beach, en Florida, nos escucha Andrés Gil, jefe de internacional de eldiario.es, que ha seguido la campaña y, por supuesto, la noche electoral de ayer. Andrés, compañero, crudos días, crudas tardes, crudos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cuál es tu primera lectura después de lo que has visto y lo que estás viendo en estas horas posteriores a las elecciones? Bueno, la primera lectura es que a Trump realmente la gente lo vota por cómo es Trump, por todo aquello que estamos comentando y que nos puede escandalizar, por cómo habla de las mujeres, cómo habla de los migrantes, cómo habla de la comunidad LGTBI, de las fronteras, en fin, esa oscuridad que lleva él, pues parece que es precisamente lo que le está funcionando. Y como comentabais, o sea, es que incluso va a sacar ventaja en voto popular y ha repetido resultados del 16 y del 20 que eran altísimos para él. Y ha sido ahí Kamala la que no ha conseguido comportarse electoralmente como Biden. O sea, es un fenómeno cultural, político, de consecuencias planetarias, pero el caso es que la gente lo vota precisamente por todo aquello que se puede aborrecer desde Europa. Daniel, ¿querías añadir algo? Sí, cuando mencionabas lo de arrasar, ¿no? Que si bien ha ganado, es incontestable el triunfo de Trump. Justo antes de venir revisaba, recordemos la gente, la enorme distancia de los usos horarios, ¿no? En California van contabilizados hasta ahora solo el 60% de los votos y es el estado más grande. Lo mismo en Washington State también van, creo que un 70%. Todavía quedan votos por juntar, pero la diferencia en voto popular entre ellos es alrededor de solo un 3%. No es una raza. Y en algunos de los estados que tú, Javier, mencionabas hace un rato, de los que se llaman los bisagra, ¿no? Los swing states, la diferencia es, por eso yo me refería a la pérdida por lo de la brecha de género y por varios otros motivos que podemos ver en algunos segmentos étnicos. Eso se nota porque los triunfos de Trump fueron exiguos. Michigan, 1,7. Se queda con Wisconsin por 0,9. Se queda con Pensilvania 2,1. Se queda por Georgia 2,3. Cuando tú vas a otros estados, como por ejemplo Kentucky, la diferencia es 30 puntos. Y Kamala Harris gana, por ejemplo, California como por más de 10 de diferencia, y etcétera. Y realmente en los estados bisagra ha sido exiguo. Imagínate Wisconsin, que fue el que hoy a la mañana, hoy a la Associated Press dio que son los que siempre hacen la medición, porque son muy sofisticados en los promedios, etcétera. Cuando dicen que ganan los puntos, es por tan solo 0,9. Es un puñado de votos. No ha funcionado nada la alerta antifascista, el mensaje de que viene el nazi, ni tampoco, digamos, lo que podía representar Kamala Harris, que era alguien más joven, mujer y, como decía antes Daniel, racializada. ¿Por qué? Bueno, por continuar un poco con lo que planteaba ahora Daniel y con la demoscopia que decías, en realidad las encuestas no se han equivocado tanto, daban empates en los estados péndulo. Y ese empate podía caer de un lado o de otro. También en las elecciones del 20 Biden ganó por un puñado de votos, por muy poquitos votos, en todos y cada uno de los estados en los que ganó. Pero yo aquí me quedaría en aquellos lugares. Lo que hemos visto es que la base electoral de Donald Trump se ha mantenido y se ha ampliado. Y se ha ampliado por varias razones. La primera, porque ha conseguido cooptar el voto de los varones de las minorías étnicas, de los latinos y de los afroamericanos y de los jóvenes, ¿no? Que este era un voto que los demócratas daban por amortizado históricamente. Han sido los grupos que han apoyado fundamentalmente los latinos, que es un 15% de la población, que no es nada menor.
han apoyado bastante al unísono al Partido Demócrata, y en esta ocasión esta unanimidad se ha quebrado, ¿no? en el apoyo a Kamala Harris. Y por eso decía antes que hay que analizar también la sociología del país y cómo está cambiando y cómo ha cambiado ya, porque ya nos encontramos con, sobre todo, personas de origen mexicano que son de segunda, tercera generación, que no se consideran iguales a otros latinos que vienen a través de las fronteras o que están en primera generación, etcétera. Ellos se consideran ya blancos también. Entonces, es ese voto que es al que ha apelado realmente Donald Trump, que ha apelado además con una campaña electoral muy transversal, no se ha focalizado efectivamente en los grupos étnicos. Ahí ha acertado porque estas personas están votando con su bolsillo, están votando por la economía. Kamala Harris y sobre todo Obama, y aquí yo creo que hay que ponerle la cuota de culpabilidad también a Obama. La función que ha hecho Obama en la campaña electoral de Harris ha sido la segmentación étnica de la solicitud del voto. Ha pedido el voto a los afroamericanos, ha pedido el voto a los latinos, incluso la propia campaña electoral de Kamala lo que ha planteado es propuestas específicas para determinados colectivos, considerando que eran todos suyos y que además todos iban a votar al Partido Demócrata. Y para mantener y fidelizar ese voto, se ha focalizado de manera segmentada en los latinos y en los afroamericanos, de hecho con 2 planes muy específicos que además estereotipaban mucho también a esos colectivos. Y esto es lo que está cambiando, y esto es lo que no ha sabido leer el Partido Demócrata. Y el segundo error de Harris ha sido que no ha conseguido movilizar el voto de las mujeres. Y eso que parecía que sí, porque en muchos de sus mítines había, de hecho, mayoría de mujeres. Sí, pero los mítines son para los fieles, ¿no? Claro. Los mítines son para los fieles. Y es verdad que también han pensado que con una sonrisa y con unas grandes dosis de optimismo se podía conseguir ese voto. De hecho, las encuestas que salieron el sábado, de Ann Setzer, creo que se llama, ¿no? Que es de Iowa, planteaba que había un voto oculto de las mujeres mayores de 65 años en Iowa y que podría dar un vuelco electoral. Bueno, ese voto no ha sucedido. Y esto lo que nos muestra es que la sociedad americana, además de ser profundamente conservadora, es muy individualista y además quiere estar ahora mismo sometida a la movilización a través de las cuestiones materiales, no posmateriales, que es eso en lo que se ha parado el Partido Demócrata. Si vamos a las encuestas, ¿cuáles eran los porcentajes de interés que suscitaban algunos de los issues que estaban en campaña? Vemos que, por ejemplo, los derechos reproductivos estaban en apenas un 14% de interés, mientras que la economía o la cuestión democrática estaba en torno al 30% o un poquito más arriba. Y esto yo creo que se ha visto reflejado también en el resultado final. Andrés, tú que has seguido la campaña y que te has podido mover por allí, ¿qué has visto en esa sociología de la que estaban hablando tanto Daniel como Ruth? ¿Por qué tiene Trump, pese a lo que parecen decir algunas encuestas, más apoyo subterráneo y más apoyo generalizado que los demócratas? Bueno, es que también la campaña de Kamala ha sido muy singular. Hay que recordar que ella irrumpió en agosto porque el candidato que tenían no estaba a la altura, que era Joe Biden, y tuvieron que improvisar una candidatura cuando ya Trump por aquel entonces sacaba prácticamente 10 puntos a los demócratas y ha tenido que ir remontando. Una persona que además tenía el hándicap de, por un lado, parecer nueva, pero por otro lado, heredar los problemas de la administración anterior que estaban muy focalizados como comentabais también alguno, en el asunto económico, el del bolsillo, ¿no? Aquí los indicadores macroeconómicos son bastante buenos, el crecimiento es bastante bueno, la inflación está en el 2 y pico, pero hay una sensación muy grande de que se vive peor que hace unos años, que no te llega para hacer la compra, que no te llega para llenar el depósito del coche en ciudades que son gigantescas y no hay transporte público para moverse. O sea, hay una serie de complicaciones que conectan mucho con el día a día de los ciudadanos que sí que ha podido seducir Donald Trump, a diferencia de Kamala, que ella es verdad que no se ha presentado como una candidata mujer, cosa que no le funcionó como tal a Clinton, pero sí que ha hecho bandera, lógicamente, de los derechos amenazados, entre ellos los reproductivos, que han tenido un retroceso muy grande en los últimos años gracias a los nombramientos en el Supremo de Trump, que, como comentabas, Javier, al inicio, va a tener un poder casi absoluto, de alguna manera. Entonces yo creo que todo ese cóctel es el que le ha puesto una disposición muy buena
para poder ganar las elecciones. No obstante, los últimos días yo, fijaos, sí que tenía la sensación de que podía tener un buen resultado Kamala, porque parecía que Trump no paraba de equivocarse, insultaba mucho, aquello de decir que Liz Cheney, la republicana, tenía que ver lo que se sentía estando delante de unos cañones, patinó también con los puertorriqueños, parecía que estaba con las pilas muy, muy, muy agotadas, pero al final no. Él tiene ahí un apoyo muy grande. Efectivamente, hay que ver cómo termina el voto popular en estados como los que comentabais de California y Washington, pero está en disposición de poder ganar también en voto popular. Vamos a recordar precisamente cómo ha sido esa campaña, que a veces se parecía más a una guerra, literalmente. Take a look at what happened. Porque Trump ha sufrido 2 supuestos intentos de asesinato. El primero le regaló la imagen de la campaña electoral. El 13 de julio salió con la oreja ensangrentada y el puño en alto de un acto de campaña en Pensilvania después de que un hombre le disparase desde un edificio cercano, y solo un mes más tarde en Florida detuvieron a otro individuo que lo apuntaba con un arma mientras jugaba al golf en un club de su propiedad. Y por lo demás, una campaña basada en momentos como aquellos a los que nos tenía acostumbrados. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. Asegurando que los migrantes estaban comiendo a los animales en la ciudad de Springfield, o diciendo que iba a proteger a las mujeres de los hombres y de los migrantes, les guste o no. Pasando por permitir que un humorista definiera Puerto Rico en un acto suyo como una isla flotante de basura, porque Trump se ha rodeado, bueno, de lo mejorcito. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs. No ha sido casual que Elon Musk saliese a celebrar los resultados junto a él. El dueño de X ha mostrado su apoyo a Trump desde el minuto 1 y ha invertido más de $130 millones en su campaña. Incluso organizó su propia lotería electoral, un delirio y una farsa. Sí, el magnate supuestamente sorteaba $1 millón al día entre quienes se registraran para votar en estados clave y firmaran una petición de apoyo al derecho de la libertad de expresión y a portar armas, las 2 primeras enmiendas de la Constitución estadounidense. Mientras Harris ha elegido otros compañeros de campaña. America's ready for a new chapter. Los Obama han estado a su lado desde el primer día, especialmente para pedir el voto de los hombres afrodescendientes. Su equipo se ha movilizado puerta a puerta para intentar llegar a los indecisos, también a la comunidad latina y, por supuesto, a ellas. I'm here as a mother. A mother who cares. Artistas como Beyoncé, Jennifer López, Lady Gaga o Christina Aguilera han pedido el voto para Harris, que ha asegurado que garantizaría el derecho al aborto para todas las mujeres, mientras advertía constantemente del peligro que suponía un regreso de Trump para los derechos de todas las minorías. Y en un intento de no parecer demasiado extremista, de tratar de contentar a unos y a otros, ha intentado no posicionarse en uno de los debates que más polarizan a la sociedad estadounidense: las armas. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. Tengo armas y si alguien entra en mi casa le dispararé, llegó a decir Harris medio en broma, medio en serio, en una entrevista con Oprah Winfrey. Daniel, ¿qué impacto crees que ha tenido la campaña, el tono de los candidatos y los rostros que les han rodeado? Bueno, yo la verdad que cuando vi el otro día, antes de ayer, el cierre de campaña de Kamala, me empecé a pensar que iba a perder. La verdad había mucho... la campaña está... El marco es absolutamente de política emocional y afectiva. Ni siquiera te diría hasta ideológico, es algo instintivo. Si observas todo lo que tiene que ver con el sector del trumpismo, de los votantes, etcétera, siempre hay un halo de sospecha en todo. De hecho, hay una encuesta durante la campaña que leí que decía que una enorme mayoría, digamos, más de 2/3 de los votantes de Trump creen que fue un juicio injusto el que tuvo cuando lo condenaron por lo de la actriz porno a la que maltrató e intentó sobornar, y creen que era toda una farsa, y siempre conspiranoicos. Y la verdad que creo que a Kamala le faltó un poco de discurso. Es verdad que fue una campaña corta porque ella, bueno, le tiraron por la ventana después de un debate estrepitoso de Biden. Y creo que el tono de Trump era lo que había, era lo que tenía sostenido en todos estos años, y para este momento, como mencionabais antes, para lo que es los problemas por la inflación, por la economía real, etcétera. Pero yo creo que la economía eso sí que va como un cohete, crece más que España, pero es verdad que la gente no lo percibe. ¿Por qué? Porque no en todos lados, recordemos que es un país muy federal, hay estados en donde todos los estados tienen un salario mínimo diferente, y quería acotar algo de antes, cuando mencionaba Ruth para terminar lo de la campaña.
Kamala, por querer sumar a votantes moderados para tratar de ganar en estos swing states, apeló mucho al segmento más educado de la población y de republicanos moderados. De hecho, hubo un documento de 400 republicanos no trampistas que salieron a apoyarla, como Liz Cheney. Y eso creo que no ha funcionado. Claro. Sí. Una de los sectores a los cuales apelaba al voto Kamala eran básicamente los rechazados por el Partido Republicano, los que no querían votar a Trump, pero que venían del Partido Republicano, que es en torno al 35%. Ese era un primer segmento de voto y por eso saca lo de las armas y por eso mueve, digamos, el discurso hacia la derecha, porque otra de las cosas que ha hecho Harris es básicamente laminarse en la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Que es algo que no hizo Biden, por cierto, en el año 2020. Y el segundo segmento, decía antes, las minorías, y el tercero, las mujeres. Bueno, pues ninguna de estos segmentos Harris ha conseguido movilizarlos, ¿no? Y en relación con la configuración de los partidos, lo que estamos viendo, y yo creo que esto también nos tiene que dar motivo para reflexionar aquí en casa, es cómo el partido republicano de Trump se ha convertido en el partido obrero. El Partido Obrero de Estados Unidos, mientras que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de las élites, del buen rollo, como de ha pasado Beyoncé, con algunas ultraderechas en Europa. Exacto, del establishment, de los que son glamurosos, que apelan a las cuestiones que van más allá, es decir, son los valores materiales frente a los postmateriales, que es un debate que Inglés Haria lo puso encima de la mesa hace 1000 años. Bueno, pues ahora estamos otra vez en esas mismas quiebras. Y es lo que aquí en Europa a lo mejor podemos llamar hasta rojipardismo, claro, de alguna manera, ¿no? Claro, esa mezcla como de socialismo con nacionalismo. Y esto es un cambio sustantivo en la configuración de los dos partidos, a quién están apelando, ¿no? A qué electorado están apelando, y se han cambiado las tornas. Y ahora, claro, porque toda la nobleza, entre comillas, del Partido Republicano es la que efectivamente apoyaba al Partido Demócrata. Son esa lista de republicanos que apoyaron. Pero esto les pasó con Clinton ya, ¿no aprendieron de ahí? Bueno, con Clinton no sabemos si perdió por ser mujer o por ser Clinton, ¿no? Esto es otro de los grandes debates que hay encima de la mesa, ¿no? Y apeló mucho a la identidad como mujer, pero no sabemos si fue por eso que perdió o fue porque la sociedad americana no está todavía preparada para que les gobierne una mujer o porque era Clinton. Claro. Como antes decíais, Trump ha ganado no solo el voto electoral, que es el que le da la victoria, sino el popular. Vamos a entender cómo funciona el sistema estadounidense, Violeta. El voto popular es el que deposita la ciudadanía directamente en la urna, mientras que el electoral es el que emiten los 538 delegados que representan a los estados del país según su tamaño. Para entendernos, serían los escaños por circunscripción de aquí. Lo que cuenta para obtener la presidencia, como en nuestro país, es la mayoría electoral, es decir, 270 votos, pero no la suma del voto popular. Andrés, ¿qué quiere decir que Trump haya ganado también en voto popular? Bueno, es verdad que aún queda por contar, y quedan por contar estados que son muy, con mucha población, pero sí que apunta a la tendencia que lleva todo el recuento que puede ganar también en voto popular, cosa que es extraordinaria porque, en el caso de Trump, porque en el 2016 perdió en voto popular. Yo creo que lo que demuestra es una capilaridad muy grande que estamos hablando, o sea, está ganando es un país muy diverso y está ganando en el norte, en el sur, en zonas más del interior, en zonas menos del interior. Está consiguiendo pescar en estados que eran más demócratas. Cuando hablábamos de cómo descuidaba en campaña Harris las bases demócratas en favor de seducir a republicanos moderados, hay otro elemento que, por ejemplo, en uno de los estados que fue demócrata y que era republicano, parece ser, si todo sigue igual, es Michigan, que es donde hay una gran población árabe, musulmán, muy sensible a las posiciones de la administración Biden sobre la guerra del genocidio en Gaza, que le ha reprochado y le ha pedido muchas veces a Harris que haga gestos para pedir el embargo de armas y no lo ha hecho. Y en ese descuido de esas bases que se daban por descontadas y de esos votos de minorías que se daba por garantizado, yo creo que también hay explicaciones de por dónde ha habido fuga de voto para Harris.
Y hablemos también de cuáles van a ser las consecuencias. Sí. Quería preguntarle, Andrés, si tú piensas que se ha ido el voto o se ha ido a casa el voto. Yo creo que eso ha sido. Todo, ¿no? Yo tengo la sensación de que dentro de esos 20 millones de abstencionistas, de los que no han ido a votar menos de las anteriores elecciones, pueden estar esos colectivos que mencionas de Michigan. Sí, seguro. Luego seguramente también la parte más militante ha podido votar a candidaturas alternativas como Jill Stein, que se veía en la ciudad de Dearborn, que es bueno, es de mayoría musulmana y que, bueno, digo que no es que sea mayoría musulmana, pero bueno, tiene una gran población musulmana, incluso el alcalde lo es. Y ahí se ha visto que Jill Stein ha superado en votos en algunos sitios a la propia Harris. Vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias para la política interna de Estados Unidos la victoria de Donald Trump. Ya lo decíamos, los derechos de las mujeres, especialmente el aborto y los migrantes, han sido banderas de campaña demócrata. Esto nos decía Vera, una oyente de Chicago que ha seguido los resultados desde Madrid. Estoy totalmente decepcionada con los resultados y no me lo puedo creer que Donald Trump va a ser nuestro presidente de nuevo. Me da una vergüenza. Y estoy bastante preocupada por los derechos de las mujeres, cosas como el aborto y la salud sexual y básicamente el machismo. Es como volvemos a los años 50. La verdad es que me da un miedo ese señor. Estoy súper triste y no tengo palabras. Hay que tener miedo por los derechos y libertades que se pueden perder, por las consecuencias que puede tener también para el planeta. Yo creo que hay que ser cautos y hay que ver efectivamente qué es lo que sucede. Fijaros que ha habido cinco referéndums en 5 estados diferentes con el tema del derecho al aborto y solamente hay uno en el que no ha salido ese derecho al aborto, ¿no? Que es Florida. Y eso quiere decir que a pesar de que ha ganado Trump, sí que ha salido adelante la regulación en torno al aborto en estos otros estados, y que son estados en los que gana el Partido Republicano holgadamente. Por tanto, bueno, yo creo que hay que ser cautos. Efectivamente, estamos más en riesgo los derechos de las mujeres, obviamente. Teniendo en cuenta además que tiene mucho más poder acumulado el Partido Republicano y Donald Trump. Efectivamente. Y lo tiene todo. Tiene todo, las dos cámaras y el Poder Judicial. Lo tiene todo. También los derechos de las minorías sexuales, de las minorías étnicas. Yo creo que eso todo va a estar en una situación mucho más precaria de lo que estaba ahora con Biden, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que es verdad que Trump es un tipo que es muy histriónico, que es muy impredecible en muchas cuestiones, pero muchas de las propuestas que lanzó durante su primera legislatura finalmente no consiguió hacerlas. Es verdad que ahora viene mejor armado, viene además con ímpetu de venganza, ¿no? Y que viene con su propio equipo y con una serie de normas que quiere imponer a los sistemas burocráticos norteamericanos para poder hacer y deshacer a su gusto, y no va a poner a nadie que le lleve la contraria. Pero vamos a esperar. Yo creo que es importante esperar y ver qué sucede, porque también yo creo que deberíamos de confiar un poco en la resiliencia de las instituciones democráticas, en este caso de Estados Unidos. No es lo mismo, yo quiero ser un poquito optimista. Porque... Ya, pero no sé cómo confiar en las instituciones de un país que ha permitido que una persona que impulsó claramente un asalto al Capitolio ahora mismo esté a punto de ser de nuevo presidente del gobierno. Y además, como bien decías, él se ha rodeado de una tropa, digamos, que no le va a llevar la contraria, que además están casi sacados de aquellos que asaltaron el Capitolio, y se ha quitado de medio a un montón de asesores, algunos de los cuales salieron huyendo precisamente porque decían: no tomemos tan en broma las cosas que dice Trump. ¿Qué piensas tú, Daniel? Sí, coincido en que, de hecho, varios exmilitares y altos cargos del Consejo de Seguridad han alertado de eso, y de hecho muchos decían que directamente lo llamaban fascista, y decían que no estaba, le decían en inglés unable, ¿no? Como que no estaba capacitado. Y con respecto a la pregunta que hacías, complementando lo de Ruth, le agregaría también el aspecto económico interno, ¿no? Creo que se acelera el camino a una plutocracia
Recordemos que la promesa de campaña era bajarle 15% el impuesto a las corporaciones, una oligopolización de la economía estadounidense, y creo que se acelera también la confrontación con China, que recordemos arrancó brutal en el primer mandato, bajó el tono y se viene. Creo que lo ha definido muy bien en X Gabriel Rufián cuando decía que la clase trabajadora había votado a favor de su a favor de su ideología y en contra de sus intereses. Hablemos ahora de política internacional, cómo los asuntos internacionales han decantado esta balanza y cómo esta victoria puede cambiar el rumbo de esos eventos geopolíticos. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Esto afirmaba el presidente en funciones Joe Biden hace apenas un mes. Y tú, Andrés, escribías estos días que mientras Harris se codea con los que montaron guerras contra los países árabes, se muestra impermeable a las peticiones de las bases más progresistas del partido en favor de un embargo de armas a Israel para detener el genocidio en Gaza. ¿Cuánto daño ha hecho al resultado demócrata ese apoyo sin fisura a Netanyahu? Bueno, es lo que comentábamos antes. Ahora todavía es difícil de cuantificar si ha sido un daño de votar otras opciones o un daño de quedarse en casa. Es que era paradójico ver en los actos a Harris con exdirigentes y exlíderes republicanos mientras Trump subía al escenario a líderes de comunidades musulmanas y árabes y presentarse como el candidato de la paz. Claro, te estallaba la cabeza, pero efectivamente ha intentado jugar ese arma, y yo sí creo, por la gente con la que hemos estado hablando por aquí, que había cierto desánimo y cierta preocupación entre las partes más progresistas del Partido Demócrata, lo que se llama el caucus progresista, que es como en torno a un centenar de congresistas. Hemos estado hablando con algunos de ellos, y sí que mostraban esa preocupación de que faltaba un discurso y una narrativa que pudiera dar respuesta a los problemas reales y a los problemas más progresistas, desde un punto de vista más progresista a lo que estaba haciendo la propia Harris, apareciendo junto a personajes como Liz Cheney. Andrés Gil, querido compañero jefe de internacional del diario.es, nuestro medio asociado, te vamos a dejar marchar a descansar, que no quiero que empieces a dar cabezadas en el programa por la falta de sueño. Muchísimas gracias por tu análisis, siempre, compañero, por estar ahí al pie del cañón. Muchas gracias a vosotras, un abrazo. Y sustituimos a Andrés por Íñigo Sáez de Ugarte, subdirector del diario.es, que lleva décadas escribiendo sobre política internacional y a quien queríamos sumar a la mesa precisamente para hablar de las consecuencias que puede tener internacionalmente la victoria de Trump. Íñigo, crudas tardes. Crudas tardes. Hoy en tu artículo del diario.es llamas a Trump el monarca autoritario. Recuerdas que le encantan los dictadores, que ha alabado en varias ocasiones a autócratas como Xi Jinping, como Kim Jong-un y, por supuesto, su amigo Vladimir Putin. ¿Cómo crees que afectará el resultado de las elecciones a la guerra en Ucrania y a las relaciones internacionales? Bueno, Trump ha prometido varias veces que él está en condiciones de poner fin a la guerra de Ucrania en muy poco tiempo, ¿no? Lo cual no es muy realista, pero por otro lado casa bastante con el personaje. Lo que sí hay que entender es que el tiempo en el que Estados Unidos extendía un cheque en blanco al gobierno ucraniano, facilitándole casi todo el armamento necesario y la mayor parte de la ayuda económica que necesitaba, pues ese tiempo ha llegado a su fin. Entonces, la realidad es que sobre el terreno las posibilidades de una negociación diplomática entre Rusia y Ucrania siguen siendo reducidas. Pero eso no tiene por qué ser así dentro de quizás 6 meses, ¿no? Lo que es seguro es que Trump hará todo lo posible para poner fin a esa guerra, no porque tenga convicciones humanitarias, sino porque no quiere que el contribuyente norteamericano siga pagando la ayuda militar a Ucrania. ¿Y crees que afectará también a la situación en Oriente Próximo? ¿De qué manera puede, ya que él es un amigo muy cercano y colaborador de Netanyahu, que le ha celebrado, que por cierto le ha felicitado muy efusivamente? Bueno, la elección de Trump como tal sí que es una gran noticia para Netanyahu, en el plano ideológico y en el plano de las futuras relaciones entre los dos países. Pero no hay que dar por hecho que Trump esté contento con la idea de una guerra permanente contra Gaza o contra Líbano por parte de Israel. De hecho, él ya ha declarado que Netanyahu debería tener, digamos, la salida pragmática de declarar la victoria y poner fin a los combates.
esa no es la idea de Netanyahu. Entonces veremos en las próximas, no semanas, meses, habrá que esperar al 20 de enero para ver qué tipo de actitud tiene Netanyahu ante esta situación. Su idea es, desde luego, seguir los combates permanentes y seguir eliminando a los combatientes de Hamas y seguir culminando la limpieza étnica, al menos en el norte de Gaza, donde prácticamente casi no vive nadie, ¿no? Pero la idea de que Trump vaya a seguir suministrando armamento para que Israel prolongue durante muchísimos meses o incluso años esa guerra, eso está por ver. Porque en general es una de las características singulares de Trump que le distingue de los republicanos. Él no está muy interesado en guerras en otras partes del mundo en las que Estados Unidos tenga que cubrir la factura económica o militar. Sí, es verdad que su papel como policía del mundo a Trump nunca le ha interesado y eso podría cambiar algunas de las cuestiones en esa zona. Yo solo por matizar un poco esto. Es verdad esto todo que planteáis, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que es verdad que va a frenar probablemente la financiación, la ayuda financiera, pero no la exportación de armas. Y porque forma parte además de su propuesta industrial y forma parte además del intentar avanzar en un proteccionismo que termine efectivamente con Estados Unidos fuera de las organizaciones multilaterales, el incremento de los aranceles, pero yo creo que la exportación de armas va a continuar y va a continuar además a mayor precio y va a seguir enviando armas a Israel y va a seguir enviando armas a Ucrania. Probablemente no va a mandar dinero, pero sí va a enviar armas y probablemente esas armas las va a pagar la Unión Europea. Además, ¿no? Con la situación en la que estamos, las que van dirigidas a Ucrania, me refiero, ¿eh? No sé las de Israel, ya no sé si será también la Unión Europea, ya sería, en fin. Pero en el caso de Ucrania, prácticamente seguro, la Unión Europea no tiene capacidad de producir armamento y si no lo envía a Estados Unidos, será la Unión Europea la que le compre el armamento a Estados Unidos y se lo enviará a Ucrania. Por tanto, quería hacer ese pequeño matiz. Es importante, porque él no quiere pagar las facturas, lo que sí que quiere es cobrarlas. Él quiere facturar. A él no le interesan las guerras militares, le interesa la guerra económica, y de eso quería hablaros, de la guerra comercial. En el viejo continente hay tanta preocupación, de hecho, por estos resultados, que la Comisión Europea ha creado un grupo específico para afrontar esta victoria, un grupo conocido como Trump Task Force. Sí, el grupo de trabajo para Trump, porque en campaña ha amenazado con un arancel genérico del 10%, que sería del 60% para China y del 100% para los países que no asuman el dólar para el comercio. Y los efectos serían muy perjudiciales para la economía europea. ¿Cómo van a cambiar las relaciones con China y con Europa y con qué implicaciones, Íñigo? ¿Relaciones económicas te refieres en general? Sí, vamos hacia un nuevo orden comercial mundial, como se viene anunciando. Bueno, de entrada son malas noticias económicas para Europa y China. Sí cumple Trump su promesa de aplicar aumentos de aranceles muy significativos, ¿no? Aunque las repercusiones negativas para la economía norteamericana en forma de inflación, de mayor inflación, serían bastante evidentes, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con exportación de productos españoles o europeos en general a Estados Unidos ahora tiene un gran interrogante, porque esos aranceles obviamente van a perjudicar la exportación de automóviles y de productos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Con respecto a las relaciones con China, es muy difícil llegar a una conclusión, porque las economías de los dos países, de Estados Unidos y de China, están muy entrelazadas a distintos niveles, ¿no? Pero en realidad ya la administración Biden había intentado reducir el impacto de esas relaciones todo lo posible, e incluso estaban presionando a los países europeos, en especial a Alemania, para que reduzcan esa dependencia económica en las relaciones comerciales con China, ¿no? Pero a corto plazo, en función de lo que ha prometido Trump en la campaña, pues las noticias son muy negativas para cualquier empresa o sector que exporte a Estados Unidos. Lo que es improbable es que Trump apoye las pretensiones independentistas de Taiwán en China, como si pudo hacer en algún momento de manera soterrada Biden. Bueno, realmente yo no creo que ningún gobierno norteamericano vaya a provocar una guerra con China solo para complacer al gobierno de Taiwán, ni demócratas ni republicanos. Es decir, es una locura tan increíble que es difícil de creer, ¿no? Ni siquiera el ejército norteamericano está en condiciones
de asegurar la victoria en una guerra contra China. Y realmente el ejército chino probablemente diría lo mismo, ¿no? Con lo cual ya eso es un nivel de apocalipsis o de estupidez geoestratégica que no creo que ningún gobierno norteamericano esté dispuesto a dar ese paso. Esperemos que no, aunque estupidez geoestratégica hemos visto a montones, Íñigo. Bueno, pero por ejemplo, sí, si podéis, si pensáis en el tema de la guerra en Europa, entre Ucrania y Rusia, evidentemente eso es una tragedia no solo ya humana, en primer lugar, ¿no? Pero sino también económica fundamentalmente para Europa, ¿no? Pero realmente cuando un gobernante como Putin en Rusia decide invadir otro país, realmente te reduce las posibilidades de respuesta. Tienes que responder a algo contra eso. No puedes quedarte callado porque entonces siempre puede imaginar que podrá invadir otro país para hacer lo mismo, ¿no? Pero claro, ahí estás en manos de un político como Putin que quería poner fin de una vez y para siempre el acercamiento de Ucrania a las instituciones occidentales, a la OTAN y a la Unión Europea, ¿no? Pero en el caso de Taiwán y China, el hecho de que la situación siga exactamente congelada en la situación actual, en las condiciones actuales, beneficia a Estados Unidos, con lo cual es difícil creer que un presidente de Estados Unidos vaya a dar una patada a la mesa y acercar a ambos países a la guerra. Íñigo Sáez de Ugarte, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias. Ruth, ¿querías añadir algo? Sí, en relación con esto de China y el decoupling, el de-risking y todo esto de lo que venimos hablando ya en tiempos, es verdad que vamos a ver cómo casa la propuesta de Trump con sus relaciones con Moscú, porque ha sido Moscú en la última cumbre de Kazán la que ha propuesto junto con China el proceso de desdolarización de los BRICS. Entonces, sí, efectivamente, quiero decir, por introducir un poquito más de complejidad, claro. Porque una cosa es que te lleves bien con alguien y otra cosa es que estéis haciendo políticas que no son compatibles. Que te juegues los cuartos con él. Y esto, entonces, vamos a ver cómo combinan, digamos, la propuesta de Putin. Quizás Putin confía en que si está su amigo Trump van a terminar los procesos de sanciones en términos bancarios, de códigos SWIFT y demás, que es para lo que quieren, para lo que han propuesto ese proceso de desdolarización del comercio entre los BRICS. Pero no está tan claro que eso vaya a suceder, especialmente por las propuestas económicas que trae Donald Trump debajo del brazo. Terminamos hablando del riesgo de autoritarismo, no solo en Estados Unidos, sino en nuestro entorno. Entre las referencias ideológicas comunes de las extremas derechas 2.0, podemos mencionar un marcado nacionalismo, una crítica profunda al multilateralismo y al orden liberal, el antiglobalismo, la defensa de los valores conservadores, una visión autoritaria de la sociedad centrada en el lema ley y orden, la crítica al multiculturalismo y a las sociedades abiertas, el antiprogresismo, el antiintelectualismo y la toma de distancia formal de las pasadas experiencias del fascismo, sin desdeñar la llamada dog whistle politics, política de silbato de perro, es decir, guiños o referencias a los regímenes autoritarios del pasado. Escucháis un fragmento de Democracia en extinción, el espectro de las autocracias electorales, publicado en ACAL por el historiador especialista en extrema derecha Stephen Forti, donde alerta sobre los actores que con más fuerza están llevando a cabo el asesinato de la democracia en el mundo. Stephen, crudos días. Muy crudos, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cuáles son esas extremas derechas 2.0 y por qué se caracterizan? Bueno, Trump es una expresión, ¿no?, con su movimiento de estas extremas derechas 2.0, pero luego encontramos Milei, Bolsonaro, Bukele al otro lado del charco, o para hablar de Europa, Orbán, Meloni, Le Pen, Abascal, Wilders. Es decir, los partidos, ¿no?, que conforman en el Parlamento Europeo Patriotas por Europa, los conservadores y reformistas europeos, que no son para nada más moderados, o algunos partidos que ha encontrado, digamos, otro sitio, ¿no?, como por ejemplo la Alternativa para Alemania con un nuevo grupo que han creado. Y por otro lado, líderes autoritarios con una clara, digamos, ideología de extrema derecha, como son los mencionados antes para el continente americano. Tú que has analizado mucho las razones por las que la extrema derecha se está extendiendo por todo el mundo y siempre pones a Trump como el ejemplo de el Big Bang, el origen de todo ello, ¿qué ha pasado en tu opinión en estas elecciones estadounidenses?
Bueno, todavía es un poco pronto, ¿no? Para entender bien las razones del voto. Tenemos que, digamos, conocer los datos finales, por ejemplo, sobre participación. Ahora, lo que se ha apuntado antes en el debate, ¿no? En las diferentes intervenciones de Andrés o Íñigo, digamos, yo creo que son algunos de los eventos principales. Por un lado, todo el proceso relacionado con el cambio, ¿no? Entre Biden y Kamala Harris. Por otro lado, la cuestión de la guerra en Gaza, ¿no? De la guerra de exterminio de Israel en Gaza y el electorado musulmán, de origen musulmán de Estados Unidos, el tema evidentemente de la inflación y de la economía, ¿no? Una economía que, aunque los datos macroeconómicos son positivos, no ha llegado a una gran parte de la población. Estos yo creo que son algunos de los elementos importantes. Y por otro, no perdamos de vista también, aunque yo creo que no es la única razón ni de lejos, pero la desinformación, la propaganda online, con figuras en esta ocasión como la de Elon Musk, que no lo olvidemos, no solo es el dueño de X, sino es, según Forbes, el hombre más rico del mundo. Inclusive ha gastado millones en los últimos días comprando votos con sorteos y loterías ilegales. A ese respecto, ¿hemos minusvalorado el poder de las redes instrumentalizadas cada vez más por la ultraderecha? ¿Vamos definitivamente hacia una democracia o pseudodemocracia del bulo? Bueno, el camino en parte es esto, ¿no? Eso es lo que parece, lo que estamos viendo. Yo creo que por un lado aquí hay una gran cuestión de fondo y que va más allá solo del tema de la extrema derecha o de la victoria de Trump o de la figura de Musk, que es que tenemos que ir como sociedad hacia una verdadera democratización del espacio digital. No es posible, ¿no? Sencillamente que una especie de nuevo Robin Barons como los del siglo XIX, ¿no? Controlen lo que es un servicio público, como son las redes sociales e Internet. Y por otro lado, pero yo creo que tampoco tenemos que minusvalorar el tipo de propaganda, de discurso, de narrativas extremistas que circulan continuamente también en medios que definimos tradicionales. Pensemos en la televisión, que afecta muchísimo todavía, ¿no? En el voto, sobre todo de la gente mayor de 50 años. ¿Y qué papel juega en estos países, en estos casos de extrema derecha, lo que hemos llamado la guerra cultural? ¿Qué debería hacer la izquierda para dar esa batalla? Bueno, la guerra cultural es una de las grandes cuestiones, ¿no? Que ha utilizado y que repite incesantemente, sobre todo pensemos en Trump, la extrema derecha, ¿no? El tema del aborto, el tema de los derechos de las minorías, del feminismo, de los migrantes, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Un tema son las guerras culturales, que es un tema para polarizar y crispar más a la sociedad a través a menudo bulos, desinformación y fake news o teorías de la conspiración directamente. Por el otro hay la batalla cultural, y la batalla cultural es algo fundamental si queremos hacer política. Y la izquierda quizás se ha olvidado, ¿no? Respecto a hace unas décadas de la centralidad de la batalla cultural, que es un trabajo largo, es decir, no es que hagamos batalla cultural de cara a las próximas elecciones, lo tenemos que hacer de cara a la próxima generación. Y la extrema derecha esto lo viene diciendo, aunque mucha gente no le ha prestado atención desde hace al menos 50 años, cuando Alain de Benoit y la Nouvelle Droite francesa lo plantearon y ahora, digamos, de aquellos polvos estos lodos. ¿Y tú crees que peligra el sistema democrático en Estados Unidos con Trump? Desde luego, y a los hechos me remito. No solo Trump, ya se ha recordado, no es el Trump de 2016-17, sino que ha aprendido de aquella experiencia, se ha radicalizado, no perdamos de vista el asalto al Capitolio de enero de 2021, no solo controla completamente el Partido Republicano, sino que por otro lado tiene detrás fundaciones, think tank tan importantes como la Heritage Foundation, que en su último Mandate for Leadership, que siempre ha elaborado por cualquier candidato republicano en el pasado, desde los tiempos de Reagan y de Nixon, la Heritage Foundation prácticamente delinea en casi 1000 páginas un proyecto que es autocrático y autoritario. Hago solo un ejemplo, es decir, la teoría del Ejecutivo unitario quiere decir que prácticamente el presidente, tenga todos los poderes pasándose por alto la separación de poderes y entonces el legislativo, que además ahora controla Trump y los republicanos en esta primera parte del mandato como mínimo, y el judicial. Eso, digamos, quiere decir que es poner en cuestión lo que es una base fundamental, la separación de poderes de un sistema democrático liberal. Y esto no lo digo solo porque, bueno, se podría decir, Trump aplicará sí o no el Project 2025, en campaña se ha alejado. Bueno, evidentemente veremos, pero a un dato me remito. En 2016, la Heritage Foundation elaboró un Mandate for Leadership, además tomando distancia en ese momento con Trump, que en el primer año la administración Trump aplicó por el 64%. Es decir, en general, los proyectos cuando hay una presidencia republicana de la Heritage
Heritage Foundation de cara a un gobierno, a una presidencia, han sido aplicados en general más del 50-60% siempre. Quiero decir, si aquí aplicamos el 60% de lo que es el Project 2025, pues la democracia no solo brillará por su ausencia, sino el proceso de desmocratización y autocratización que estamos viendo en todo el mundo, pensemos Hungría, India o El Salvador con Bukele, pues tendrá en Estados Unidos, que sigue siendo la primera superpotencia mundial, otro adalid. Por lo que acabáis de escuchar y por otros muchos análisis, os recomendamos la lectura de Democracias en Extinción, el espectro de las autocracias electorales, de Stephen Forti. Como siempre, un abrazo muy fuerte. Gracias. Otro abrazo a vosotros. Gracias. El espectro de las autocracias recorre también Europa. Hemos visto como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por no hablar del líder de la ultraderecha en España, Santiago Abascal, han celebrado con mucha alegría la victoria. Esta es casi la pregunta retórica del día, Ruth. ¿La victoria de Trump aupará a las extremas derechas en Europa? Yo creo que sí, que tendrá un efecto legitimador de las extremas derechas, de las derechas radicales, o derechas 2.0, como dice Forti, ¿no? Evidentemente. Y fijaros que da igual que sean patriotas por Europa, que sean reformistas y conservadores, todos lo han celebrado. Incluso yo recuerdo hace unos días antes de las elecciones como el posicionamiento de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo era bastante tibio en relación con Donald Trump, ¿no? Al contrario que los socialdemócratas. Por tanto, yo creo que sí, que vamos hacia esa legitimación de una forma de hacer política, que está resultando ser bastante eficaz y que además aprovecha las grietas del resto de los campos en los cuales, lo comentaba ahora Steven, el partido de Trump tiene un plan. El Partido Demócrata no tenía ningún plan, no tenía plan. Y igual que no tienen plan las izquierdas en Europa, igual que no tiene plan la socialdemocracia en Europa, bueno, pues este es uno de los graves problemas para enfrentar precisamente a esa ola reaccionaria que estamos viviendo aquí y allí. Como hemos dicho al principio del programa, no tienen casi nada enfrente, incluso a veces lo de enfrente se parece mucho al plan que tienen en la ultraderecha. Y Daniel, ¿qué efecto crees que tendrá esta victoria en América Latina? Sí, yo creo que la verdad ahí por lo menos contamos ahí con un contrapoder en Latinoamérica que son los gobiernos de México y de Brasil. Es verdad que hay una situación, bueno, el gobierno de México, la nueva presidenta es flamante, pero en Brasil le queda un poco menos a Lula y hay un problema ahí de heredero, porque no se va a presentar a otro mandato, pero bueno, se ven potenciados todos los liderazgos casi bizarros, como es el caso de Javier Milei, que plantea, bueno, un anarcocapitalismo y una cosa ya, una vuelta de tuerca casi delirante a las derechas tradicionales. Y quería destacar, si se me permite, algo que mencionaba antes Steven sobre lo de la batalla cultural y lo del tiempo que lleva, y creo que es importante para que por una concienciación de las izquierdas, ¿no? Recomiendo el libro de Roger Senserrich, que es un catalán descendiente de venezolanos que hablaba yo con él anoche, que es un militante de la izquierda del Partido Demócrata que vive en Connecticut, y me contaba un poco. Y el libro que lo entrevisté para el diario Gara donde trabajo, que es ¿Por qué se rompió Estados Unidos?, cuenta cómo esto ha comenzado en los 70 con Nixon, cómo Nixon hace una vuelta de tuerca y conecta a la derecha clásica con la clase obrera, sobre todo el hombre blanco, enfadado, del interior, no de las grandes ciudades, y ahí empieza un proceso de enfrentamiento entre lo que hablábamos antes, las costas oeste y este, visto como la élite progresista frente a los de las zonas más rurales del centro, y es un proceso que lleva 50 años, 40 años, y desandar ese camino, a mí personalmente me genera mucha preocupación, porque el derrotero, vemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y desde el otro lado es verdad que no se ve un contrapoder, ¿no? Una actitud, ¿no? Generar un discurso y frente a algunos temas, sobre todo frente a temas como la migración, etcétera, desde la izquierda no hay respuestas, no hay solidez, y también esto, perdón, ¿no? Pero creo que esto de darle un sopapo al elector porque tiene miedo, no.
no va. Porque se va a los Le Pen, se va a los Trump. No, hay que explicar, hay que hacer pedagogía y creo que es un gran reto, ¿no? Es un gran llamado de atención lo que ha ocurrido ayer para la izquierda. En ese camino ha sido el hombre en la sombra Roger Ailes, que fue el consultor que construyó la imagen de Nixon y después ayudó a construir también la imagen de hombre del pueblo de Trump, pese a ser un tipo que viene de las élites. Y efectivamente, frente a eso, la izquierda tenemos la obligación de construir una respuesta, y en eso estamos en programas como este, en el que han participado Daniel Galvalici y Ruth Ferrero. Muchísimas gracias por vuestro análisis. Gracias a vosotros. Habla de nosotros. Difunde el programa. Comparte el podcast. Recomienda los vídeos. Sigue nuestras redes. Financia la República. Ayúdanos a crecer. Carne cruda. Amplía tu radio de acción. Seguimos ampliando efectivamente el radio de acción, porque la democracia está en retroceso no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero hay quienes luchan desde las calles para defenderla, también al otro lado del Atlántico, en el hemisferio sur. Hoy hablamos de democracia en África. África anonguer. Referentes. África naukuo. África activistas. África dawa. Y resistencias africanas. África uyakuluma. África habla. Un espacio en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Casa África. Segunda entrega de África Habla. Hoy queremos saber en qué estado se encuentra la democracia en un continente marcado por su juventud. El 70% de la población subsahariana tiene menos de 30 años y marcado también por su inestabilidad política. Andrea Olea, crudos días. Crudos días. Sí, recordemos que además este es un año en el que 1/3 de sus 54 países ha tenido o va a tener cita con las urnas. Sudáfrica, Ruanda, Namibia o Senegal, entre otros, celebran o han celebrado elecciones presidenciales, legislativas o locales. En concreto, nos vamos a Senegal, un país donde en marzo hubo unas presidenciales que se complicaron por momentos. Sí, por un momento pareció que el presidente Macky Sall, a quien escuchamos, no tenía ninguna intención de abandonar el poder. Ninguna. Pero bueno, finalmente acabó haciéndolo y de eso tuvo la culpa en gran parte la movilización ciudadana. Muy especialmente un movimiento llamado Y'en a marre, literalmente estamos hartos o hartas. Hubo detenciones, citaciones de algunos dirigentes políticos y eso nos empujó como movimiento ciudadano a salir a alertar. ¿A quién escuchamos? Es Abdou Kafor Kandji, es activista e integrante de la Coordinadora Nacional de Y'en a marre, que para estas elecciones tomó las calles y puso en jaque... Un momento, rebobinemos. ¿Qué es este movimiento? ¿De dónde sale? Es un movimiento ciudadano con una base social muy amplia entre la juventud, nacido para enfrentarse a la deriva autoritaria de otro presidente, Abdoulaye Wade. Hablamos del año 2011, un momento muy complicado para el país en el que los jóvenes se dieron cuenta de que no se les tenía en cuenta. Era un contexto marcado por un mal gobierno, marcado por una alta tasa de desempleo y marcado por una mala gestión en un alto nivel del Estado. Y lo que vimos es que no había una presencia real de jóvenes en el espacio político público para hablar de estos temas. La que se movilizaba era la tercera edad, imanes jubilados que protestaban contra los cortes de electricidad. Y los jóvenes se levantaron para decir, ya está, no es posible. No podemos abandonar el futuro de este pueblo, de este país. No son los viejos, somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos que movilizarnos. Y así nace Y'en a marre. En este contexto, el expresidente Wade decidió cambiar la ley electoral que en la práctica le servía para perpetuarse en el poder. Y fue entonces cuando esta gente se movilizó y salió a protestar hasta que lograron que Wade diera marcha atrás. Grande, a tope. También consiguieron que más de 350.000 jóvenes se inscribieran para votar. Y el movimiento, que había nacido de forma espontánea, decidió organizarse mejor, con presencia duradera en las calles y distintos proyectos participativos para empoderar a los senegaleses. Dijimos, mira, vamos a repensar qué queremos hacer con este país. Así desarrollamos lo que llamamos el nuevo tipo de senegalés. Y mucho de nuestro trabajo se estructura en torno a esta visión. Tienes proyectos sobre democracia, sobre ciudadanía o culturas urbanas. Y realmente comenzamos a ir al nivel local, a trabajar con las comunidades en la gobernanza local, etc. Como decíamos, de cara a las elecciones de este año volvieron a movilizarse, esta vez a favor del principal candidato opositor, Ousmane Sonko, al que Macky Sall había detenido en varias ocasiones
elecciones desde 2021 con intención de quitárselo de encima. Y cuando todo sonaba a golpe de Estado, consiguieron que diera marcha atrás. Bueno, a Sonko no le dejaron presentarse, pero el candidato sustituto de su partido, Faye, sí lo hizo, ganó, y la presión popular consiguió que el candidato del partido de Macky Sall admitiera su derrota y hubiera una transición de poder pacífica. Bueno, candidatos aceptando su derrota, algo de lo que no siempre pueden presumir otros países como, ¿qué digo yo?, se me ocurre Estados Unidos. Literal. Si preguntábamos a Abdou qué es lo que hace que su país sea uno de los más estables de África. Para serte sincero, realmente no tenemos instituciones fuertes en este país, pero creo que sí tenemos una sociedad civil fuerte, muy celosa de su democracia, de sus libertades. Y esta sociedad civil tiene mucha credibilidad a ojos de la población y consigue movilizarla. Lo interesante de Y'en a marre es que también se relaciona con otros movimientos pro democracia en el continente. Y'en a marre se inspiró en cierto modo en otros movimientos ciudadanos de otros países como la República Democrática del Congo o Burkina Faso. Y precisamente estamos conectados con estos movimientos. Y para que esta conexión sea fuerte y permita construir una red solidaria de movimientos ciudadanos, creamos lo que llamamos Afriki Network. Y'en a marre es cofundador con Ballet Citoyen con Lucha, para conectar los movimientos en África que luchan por el cambio en el continente. Esta organización paraguas, Afriki, celebra encuentros para compartir buenas prácticas y apoyarse los unos a los otros, por ejemplo, en momentos de represión por parte de los gobiernos contra sus poblaciones. Lo que vemos es que hay una vulnerabilidad de estos movimientos. Esto se ve en todas partes del continente. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la solidaridad entre estos movimientos para que cada organización encuentre eco cuando en su país haya una deriva represiva? Eso es lo que hay que mirar. Recientemente estuvimos en Nairobi para un reencuentro entre estos movimientos porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, precisamente para reavivar esa llama que había y que nos ha unido. En fin, el caso de Senegal es muy interesante porque se da en un momento de reducción del espacio democrático en muchos países de África, que, bueno, como sabemos, vive una epidemia de golpes de Estado. Mali, Gabón, Burkina, Sudán. En los últimos 5 años creo que ha habido una decena de levantamientos, ¿no? Sí, aunque en Occidente no todos los golpes nos preocupan de la misma manera, claro. Esto nos lo recordaba alguien que conoce bien África y también Europa. En los países donde ha habido golpe de Estado, todo depende, porque no es lo mismo un golpe de Estado tutelado por Francia o la France-Afrique que un golpe de Estado en el que realmente se ve que los intereses europeos están amenazados. Tomo un ejemplo concreto, no tiene nada que ver un golpe de Estado como el de Burkina Faso o de Níger con uno de Gabón, que realmente parece ser, digamos, no avalado, pero de algún modo amparado, puesto que el presidente de Gabón está siendo recibido con todos los honores en los países a los que va y se está portando como si fuera un jefe de Estado electo. Muy clarificador esto que escuchamos. ¿Quién es? Es Odome Angone, filóloga hispanista gabonesa que estudió en España y hoy es profesora de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Ella en su trabajo analiza con enfoque feminista y decolonial cómo se lee a África en los imaginarios globales y tiene una imagen muy clara de quién defiende la democracia en el continente. Venga, yo también aquí a lo loco voy a intentar adivinar. No van a ser las potencias occidentales como Europa o Estados Unidos. No, es la propia ciudadanía africana. Odome explicaba que frente a los gobiernos corruptos, alejados de sus pueblos y vendidos a los intereses neocoloniales, es la sociedad civil la que, como hemos visto, se organiza contra la deriva autoritaria y autocrática para defender los procesos democráticos. A través de organizaciones paralelas que ya no dependemos de lo que decidan los gobernantes, dejando muy claro que no estamos para nada siendo representados por lo que deciden los gobiernos en las cumbres internacionales y sobre todo siguiendo conectándonos con personas, espacios, colectivos, gente que se identifican con nuestros planteamientos. Por cierto, que dentro de esos movimientos las mujeres ocupan un lugar esencial. Las mujeres africanas estamos a la vanguardia de muchos movimientos, a pesar de que por cuestiones de liderazgo político estamos siendo eclipsadas realmente. Bueno, eso lo explicaba muy bien en el primer episodio de África Habla, la feminista africana. Exacto. Y luego Odome también insistía en lo que nos contaba el activista de Y'en a marre sobre las conexiones que existen entre movimientos de jóvenes africanos para pensar y actuar en común. Nos estamos planteando también el desarrollo como algo colectivo. Y eso es importante, saber que tenemos que juntarnos las fuerzas para poder desenvolver, y allí pues eso, la filosofía del Ubuntu, es decir, que somos porque los demás fueron, somos porque somos un todo, entonces tenemos
que juntarnos la fuerza y seguir adelante. Pero es que además la diáspora afrodescendiente va cobrando cada vez más peso en ese proceso. Ella estuvo hace unas semanas en el Festival Conciencia Afro en Madrid y destacaba justamente esa concienciación cada vez mayor sobre que solo los africanos salvan a los africanos. La juventud africana no está esperando nada de Europa ni de Occidente de forma general. Hay una organización totalmente, y lo digo, desacomplejada, porque hoy en día, con las herramientas con las que contamos, y sobre todo con la conciencia de que realmente estamos siendo empoderadas, y que tenemos las herramientas para poder defendernos, entendiendo también que nadie vendrá desde fuera a defender nuestros propios intereses en contra de los suyos. Y por eso, aunque desde aquí se venda que los jóvenes africanos solo sueñan con venir a Europa, en realidad está produciéndose un retorno a los lugares de origen para construir desde allí. Hay una juventud que ha nacido en Europa y que ha visto que ahí pues había como estas barreras invisibles para poderse desenvolver, y están regresando al continente para poder pues conocer de dónde son, también para darse cuenta de que hay vida aquí, que hay posibilidades aquí, que también hay espacios aquí, y que estamos para recibir los brazos abiertos siempre que nadie nos venga a decir cómo tenemos que llevar nuestro desarrollo. Yo soy de Gabón y yo estoy trabajando en Senegal, y yo no sueño para nada ir a otro continente, porque veo que hay mucho futuro aquí y que hay muchas posibilidades aquí. Nos quedamos con ese mensaje: en África hay futuro y hay posibilidades, y hay quienes vuelven precisamente a buscarlas y a desarrollarlas. Nos lo vimos nosotros cuando fuimos a Gandiol, a Senegal. Andrea Olea, gracias por traernos una vez más estas voces. A vosotras. Salud y república. Y que la radio Y la democracia os acompañen. Financia el periodismo libre e independiente.